¿Y si te dijera que detrás del brillo de un reino glorioso se escondía la semilla de su destrucción? Una historia donde el esplendor y la caída caminan lado a lado, y lo que parecía eterno estaba a punto de romperse desde dentro. Hubo una época en que el reino de Israel se elevó a una grandeza que asombró incluso a las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo. Bajo el reinado de Salomón, Jerusalén no solo era la capital política, sino un símbolo viviente de esplendor, sabiduría y poder espiritual. La ciudad resplandecía como una joya sagrada entre las arenas del desierto, atrayendo la atención de reyes, mercaderes y sabios de tierras lejanas. Caravanas llegaban desde el oriente y occidente trayendo oro puro, incienso perfumado, piedras preciosas y animales exóticos. El nombre de Salomón cruzaba fronteras acompañado por historias de su sabiduría inigualable, decisiones justas y riquezas que parecían inagotables. Paloma, pero, ¿cómo pudo un reino tan bendecido perderlo todo? Quédate hasta el final para descubrir la verdad detrás del ascenso y la caída de una nación elegida. Y si amas este tipo de contenido, suscríbete ahora mismo al canal Leyendas y Milagros Bíblicos, activa la campanita y deja tu me gusta, porque aquí, cada historia tiene un eco eterno. En el centro de todo ese esplendor se erguía el templo del Señor, una construcción monumental levantada con una precisión que desafiaba la lógica humana. No era solo una obra de arquitectura. Era el corazón espiritual de Israel, un lugar donde la presencia divina reposaba entre columnas de cedro y oro. El pueblo se sentía protegido, bendecido y próspero. Pero ese aparente paraíso tenía una grieta invisible que comenzaba a expandirse en silencio. Con el paso de los años y la llegada de la vejez, el corazón del rey empezó a desviarse. Ya no miraba solo al cielo, sino también a las mujeres extranjeras que había tomado como esposas. Ellas no solo trajeron belleza, sino también sus dioses y creencias. Poco a poco, Salomón permitió que se levantaran altares para Astarte, Milcom y Quemos, entre otros. En las colinas que rodeaban Jerusalén, donde antes solo se escuchaban cantos al Dios de Israel, comenzaron a ofrecerse sacrificios a deidades extranjeras. Muchos en el pueblo se estremecían en silencio. ¿Cómo era posible que el mismo rey que había dedicado su vida a edificar el templo de Dios ahora tolerara semejante desviación? La contradicción era profunda, y la decepción, silenciosa. El Señor, viendo el rumbo del corazón de Salomón, se llenó de pesar. No era la primera vez que le hablaba, que le advertía con paciencia que no siguiera el camino de los pueblos paganos. Pero el rey, cegado por sus pasiones y alianzas, endureció su alma. Fue entonces que la sentencia divina se hizo oír. El reino sería dividido. No ocurriría durante su vida, por respeto a su padre David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero en los días de su hijo, la unidad de Israel se quebraría. Y mientras esta palabra profética flotaba en el ambiente, la tensión interna del reino seguía creciendo. Detrás del brillo de los palacios y las grandes obras reales, se escondía un pueblo agotado. Los tributos eran elevados, y miles de israelitas eran obligados a trabajar en proyectos monumentales que beneficiaban solo a la corte. Los hombres de las tribus del norte, especialmente, sentían en la piel el peso del sistema. Entre los trabajadores, se destacaba un joven llamado Jeroboam. Tenía una presencia fuerte, era diligente y con habilidades de liderazgo que no pasaban desapercibidas. Salomón, reconociendo su talento, lo colocó al frente de los trabajos forzados de la casa de José, que comprendía las tribus de Efraín y Manasés. Pero no solo el rey observaba a Jeroboam. El profeta Ahías, hombre de Dios procedente de Silo, también tenía una mirada puesta sobre él. Un día, mientras Jeroboam se alejaba de Jerusalén, ambos se encontraron en un camino solitario. Ahías llevaba un manto nuevo, símbolo de algo que estaba por nacer. Sin pronunciar palabra, lo rasgó en 12 pedazos. Luego, mirando al joven con firmeza, le entregó 10 de ellos. Y con voz profética declaró: Así dice el Señor, voy a arrebatar el reino de manos de Salomón y te daré 10 tribus. Solo una permanecerá con su hijo, por amor a David y a la ciudad de Jerusalén que he elegido. Era una revelación contundente. El destino de Israel estaba cambiando y Jeroboam sería parte fundamental en ese nuevo capítulo. Pero el momento no había llegado. Salomón aún vivía, y al enterarse de esta profecía, buscó eliminar al joven que representaba una amenaza a su linaje. Jeroboam, sabiendo del peligro, huyó hacia Egipto, tierra de refugio, donde permaneció durante los últimos años del reinado de Salomón. En apariencia, todo estaba tranquilo en Israel, pero bajo la superficie, se gestaba una fractura que pronto saldría a la luz.
Tras la muerte de Salomón, el trono pasó a su hijo Roboam. Fue coronado en Siquem, una ciudad con gran peso simbólico ubicada en el corazón del territorio de Efraín. Aunque Jerusalén seguía siendo la capital, Siquem era el lugar donde se reunían las voces de las tribus del norte, aquellas que pedían algo más que continuidad, deseaban justicia. A la ceremonia acudieron representantes de todo Israel, y también Jeroboam, que había regresado de Egipto sabiendo que una oportunidad histórica estaba por presentarse. El pueblo no se levantó en armas. No buscaban una revolución, sino un respiro. Llevaban años cargando un yugo que los oprimía. Los impuestos, los trabajos forzados, la indiferencia de la corte, todo eso necesitaba cambiar. Jeroboam, como portavoz de los ancianos del norte, presentó una súplica clara a Roboam. Tu padre nos cargó con un peso inmenso. Si hoy alivias esa carga, si gobiernas con compasión y escuchas al pueblo, te serviremos con lealtad. Roboam pidió 3 días para reflexionar. Sabía que de esa decisión dependía el destino del reino. Primero, buscó el consejo de los ancianos que habían servido a su padre. Eran hombres experimentados. Conocían las leyes, el corazón del pueblo y los caminos de la sabiduría. Ellos, con serenidad, le aconsejaron: si hoy te presentas como un siervo para tu gente, si respondes con palabras suaves y justas, ellos te seguirán toda la vida. Era una oportunidad de oro, liderar con humildad y asegurar la unidad. Pero Roboam no aceptó ese consejo. En su lugar, llamó a los jóvenes con los que se había criado, hombres ambiciosos, sin experiencia, que veían el poder como un juego de imposición. Ellos lo empujaron a actuar con dureza. No los escuches, le dijeron. Muéstrales fuerza. Diles que tu dedo meñique es más grueso que la cintura de tu padre, que si él los azotó con látigos, tú lo harás con escorpiones. Y así, con esa respuesta, el destino del reino cambiaría para siempre. Roboam, hijo de Salomón, optó por escuchar la voz de los jóvenes arrogantes, ignorando la sabiduría de los ancianos que habían servido fielmente a su padre. 3 días después, reunió al pueblo con una actitud altiva y un tono cargado de desprecio. Pronunció las mismas palabras duras que sus consejeros le habían sugerido, palabras que encendieron una chispa imposible de apagar. Su mensaje no fue de unidad ni de esperanza, sino de imposición y poder. En ese instante, las tribus del norte, cansadas de abusos y humillaciones, levantaron su voz con un grito que resonó como una ruptura definitiva. ¿Qué tenemos nosotros que ver con David? No hay parte para nosotros en el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel. Aquel fue el punto de quiebre. Lo que se había sostenido con promesas y tradición, se quebró de golpe. Las tribus del norte no esperaron más. Abandonaron la asamblea y regresaron a sus territorios con una decisión irrevocable. No reconocerían a Roboam como su rey. Solo las tribus de Judá y Benjamín, unidas por lazos históricos y espirituales con Jerusalén, permanecieron leales a la dinastía davídica. Roboam, atónito por la reacción del pueblo, intentó recuperar el control enviando a Adoram, el jefe de los trabajos forzados, con la intención de calmar los ánimos. Pero su gesto fue mal recibido. La multitud lo apedreó hasta quitarle la vida, y el propio rey tuvo que huir a toda prisa en su carro hacia Jerusalén para salvarse. Así se selló la división. El reino que una vez marchó unido bajo Moisés y David, ahora estaba fracturado. La unidad de Israel quedó en el pasado. Rápidamente, las tribus del norte se organizaron y se reunieron en Siquem, donde proclamaron a Jeroboam como su rey legítimo. Aquel momento marcó el nacimiento oficial del reino del norte, conformado por 10 tribus: Rubén, Simeón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y Manasés. Mientras tanto, en el sur, Roboam mantenía el control del reino de Judá, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, con Jerusalén como su capital y con el templo del Señor aún en pie. La separación entre los dos reinos ya no era solo política, era espiritual, cultural y emocional. Eran 2 naciones con reyes distintos, leyes separadas y visiones diferentes. Pero el templo, centro de la adoración y símbolo de la presencia divina, seguía estando en Jerusalén, y por mandato del Señor, todo israelita debía peregrinar cada año a ese lugar sagrado. Esta realidad inquietaba profundamente a Jeroboam. Aunque era ahora rey del norte, temía que sus súbditos, al ir a Jerusalén para adorar, comenzaran a añorar el pasado, a sentir nuevamente la conexión con la casa de David, eventualmente lo traicionaran. Decidido a proteger su poder, tomó una medida radical y peligrosa:
alteró el centro de la adoración en Israel. Mandó fabricar 2 becerros de oro y los colocó estratégicamente, uno en Betel, al sur de su reino, y otro en Dan, al norte. Luego, proclamó al pueblo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ya no es necesario subir a Jerusalén. Con esas palabras, sustituyó la adoración verdadera por una religión fabricada, diseñada para el control político. Estableció festividades paralelas a las del calendario de Jerusalén, nombró sacerdotes que no eran levitas, y erigió santuarios en lugares altos, imitando los cultos paganos. Aunque seguían hablando del Dios de Israel, el corazón del reino del norte comenzaba a desviarse de forma grave. El Señor, viendo esta corrupción, envió un profeta desde Judá hasta Betel. Era un mensajero solitario, pero su voz resonaba con la autoridad del cielo. Frente al altar donde Jeroboam presidía un ritual, el profeta anunció un juicio inminente. El altar se partiría, las cenizas se derramarían, y vendría una generación que purificaría a la nación de esa falsa adoración. Y así sucedió. Ante la mirada de todos, el altar se quebró y las cenizas se esparcieron por el suelo. Jeroboam, enfurecido, extendió su mano para ordenar el arresto del profeta. Pero en ese instante, su brazo quedó paralizado. No pudo moverlo hasta que el mismo profeta oró por él y fue sanado. Aún con ese milagro delante de sus ojos, Jeroboam no cambió de rumbo. Continuó en su error, aferrado al poder. Su pecado se convirtió en el patrón para las generaciones futuras. Rey tras rey, el norte seguiría sus pasos, y el pueblo se iría alejando cada vez más del corazón de Dios. En el sur, Roboam también fallaba. Aunque tenía el templo y la promesa dada a David, permitió la construcción de altares paganos en Judá y toleró prácticas impuras que disgustaban al Señor. La división del reino no fue solo territorial, fue una separación del alma. 2 pueblos, 2 direcciones, ambos alejándose del pacto que Dios había hecho con sus antepasados. Y así, el mismo pueblo que una vez cruzó el Mar Rojo como un solo cuerpo, ahora caminaba dividido, guiado por líderes más interesados en conservar el poder que en obedecer al Altísimo. La tensión entre el norte y el sur no tardó en transformarse en enemistad abierta. Roboam, desde Jerusalén, se negaba a aceptar la pérdida de las 10 tribus. Para él, el reino aún le pertenecía. Movido por su orgullo y su deseo de restaurar la gloria de la casa de David, reunió un ejército poderoso de 180,000 hombres, todos guerreros seleccionados de Judá y Benjamín. Su intención era clara: marchar contra Israel y recuperar por la fuerza lo que se había perdido. Pero justo cuando el conflicto parecía inevitable, Dios intervino. El profeta Semaías recibió una palabra directa del cielo y fue enviado a Roboam con un mensaje que alteraría el curso de la historia. El mensaje del Señor llegó por medio del profeta Semaías con una claridad que no dejaba lugar a dudas. No suban a pelear contra sus hermanos, los hijos de Israel. Cada uno regrese a su casa, porque esto ha sucedido por mi voluntad. Aquellas palabras, pronunciadas con autoridad divina, desarmaron un conflicto que parecía inevitable. Contra toda expectativa, Roboam escuchó. Suspendió la ofensiva, desmovilizó al ejército de 180,000 hombres y disolvió los planes de guerra. La obediencia de un rey evitó una guerra civil en ese momento, aunque la paz que surgió fue tan frágil como una vasija de barro. La desconfianza persistía. Las fronteras se tensaban. El corazón del pueblo seguía dividido. Jeroboam, mientras tanto, fortalecía su gobierno en el norte. Estableció una nueva corte lejos de Jerusalén y reforzó ciudades clave como Siquem y Peniel. Desde allí construyó una nueva identidad para el reino de Israel, nuevos ritos, nueva autoridad religiosa, un nuevo rumbo. Pero con cada muro que levantaba, también crecía la distancia con el propósito divino. Los levitas, guardianes del servicio sagrado, se resistieron a ese sistema corrupto. No podían aceptar los altares impuros, ni a los sacerdotes sin linaje levítico. Muchos empacaron sus pocas pertenencias y dejaron el norte, rumbo a Judá. Pero no fueron solos. Tras ellos, familias enteras, hombres y mujeres que aún temían al Señor, abandonaron sus casas, sus campos, sus memorias, todo, para adorar con fidelidad en Jerusalén. En Judá, Roboam hizo esfuerzos iniciales por preservar la espiritualidad de su pueblo. Fortificó Jerusalén, organizó el ejército y promovió reformas influenciadas por los levitas que huían del norte. Sin embargo, con el paso de los años, la complacencia se infiltró. Permitió altares en colinas, postes sagrados, imágenes de otras culturas. El pueblo de Judá,
aunque más cerca del templo, comenzó a contaminarse también. El conflicto no era ya una simple división política, era una guerra silenciosa por el alma de Israel. Ambos reinos afirmaban ser herederos del pueblo escogido. Ambos proclamaban representar la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, pero en la práctica, ambos se desviaban del pacto. La rivalidad se intensificó. Lo que comenzó con discursos y fronteras terminó en guerras. Tropas cruzaban límites sagrados. Ciudades eran saqueadas. Hermanos morían por manos de hermanos. El mismo pueblo que caminó unido bajo la nube en el desierto, ahora se enfrentaba en el campo de batalla guiados por ambición, temor y orgullo. El dolor de la ruptura no sanaba. Año tras año, rey tras rey, las decisiones reforzaban la división. Y mientras los líderes envejecían sobre sus tronos, los dos reinos seguían caminos divergentes. Compartían lengua, historia y una herencia espiritual, pero sus corazones latían para propósitos diferentes. Jeroboam gobernaba con constante recelo. Su estrategia para mantener el poder: altares en Betel y Dan, sacerdotes no consagrados, fiestas modificadas, se institucionalizó. Lo que comenzó como una medida de conveniencia se convirtió en una religión nacional. El pueblo dejó de peregrinar a Jerusalén. Los días santos del Señor fueron reemplazados por celebraciones manipuladas. Pero Dios no había abandonado a su pueblo. Desde el norte, profetas comenzaron a levantarse con valentía para denunciar el engaño y advertir sobre el juicio que vendría. No eran recibidos con gratitud. Jeroboam, endurecido, mandaba silenciarlos. Reprimía a cualquiera que se atreviera a cuestionar sus decisiones. Su reinado terminó como comenzó, en abierta rebeldía contra la voluntad divina. Al morir, su hijo Nadab tomó el trono, pero el reino heredado estaba marcado por inestabilidad. La semilla de conflicto que había sembrado ahora comenzaba a dar frutos amargos. En Judá, el panorama no era mucho mejor. Roboam, tras años de obediencia parcial, permitió que la corrupción espiritual se infiltrara. Imágenes de Astarte, altares en lugares altos, prácticas extrañas a la ley de Dios comenzaron a proliferar. El pueblo que una vez había cantado salmos en el templo, ahora mezclaba su fe con supersticiones. Fue en medio de esa decadencia que el juicio de Dios se manifestó. En el 5º año del reinado de Roboam, Sisac, el faraón de Egipto, marchó con un ejército imponente. Conquistó varias ciudades fortificadas y puso su mirada en Jerusalén. La amenaza era real. Roboam y sus oficiales, llenos de temor, se humillaron ante el Señor. El profeta Semaías volvió a hablar. Porque se han humillado, no los destruiré completamente, pero serán siervos de Egipto, para que comprendan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reyes de otras naciones. El castigo no se evitó, pero fue limitado. Sisac saqueó el templo y el palacio real. Se llevó los tesoros acumulados por Salomón, incluyendo los famosos escudos de oro. Roboam, incapaz de restaurarlos, mandó a hacer otros de bronce. Ya no brillaban como antes. Eran más humildes, más pesados. Eran símbolo de un reino cuya gloria comenzaba a desvanecerse. El norte y el sur, aunque separados por fronteras, compartían la misma herida. Se habían apartado del Señor. Habían olvidado quien los sacó de Egipto, quien abrió el Mar Rojo, quien les dio tierra y promesa. Eran dos naciones, sí, pero un solo pecado, la desobediencia. La ruptura que comenzó como un conflicto político entre tribus se transformó rápidamente en una decadencia espiritual profunda y dolorosa. Israel, el pueblo que Dios había llamado suyo, ahora estaba quebrado no solo en sus estructuras de gobierno, sino en su alma. Externamente divididos, pero internamente más fragmentados aún. A pesar de ese escenario sombrío, Dios no cayó. Aunque los reyes se endurecían y el pueblo se alejaba, el Señor seguía extendiendo su mano, llamando los corazones dispuestos al arrepentimiento. Fue en ese contexto que comenzaron a surgir los profetas. No eran hombres de poder político, ni sacerdotes del templo, ni líderes militares. Eran personas comunes, elegidas por Dios para cumplir una tarea extraordinaria: hablar con la voz del cielo en medio de un pueblo que ya no quería escuchar. En el reino del norte, donde la idolatría se había institucionalizado, los profetas alzaban sus voces con valor. Denunciaban las injusticias, las traiciones espirituales y las prácticas que corrompían la fe. Sus mensajes eran incómodos. La mayoría eran rechazados, algunos perseguidos, pero su presencia sacudía la conciencia colectiva. Uno de los más impactantes fue un hombre de Dios que vino desde Judá hasta Betel,
el lugar donde Jeroboam había levantado uno de los becerros de oro. En un acto cargado de simbolismo, se presentó ante el altar y, mirando el lugar de idolatría, proclamó: «Oh altar, altar, así dice el Señor, nacerá un hijo de la casa de David, llamado Josías, y sobre ti sacrificará a los sacerdotes de los lugares altos que han quemado incienso en tu nombre». Aquel mensaje no era solo una advertencia, sino una profecía que se cumpliría generaciones más adelante. Para que nadie dudara de su origen divino, una señal lo acompañó. El altar se quebró y las cenizas se derramaron. Jeroboam, lleno de ira, ordenó de inmediato que apresaran al profeta. Pero justo cuando extendió su mano, su brazo se paralizó en el aire. Solo tras suplicar la intercesión del mismo profeta, y luego de recibir oración, su brazo fue restaurado. Aún así, su corazón permaneció inflexible. Continuó en sus pecados, llevando a la nación de Israel cada vez más lejos de los caminos del Señor. Mientras tanto, en Judá también surgían profetas. Aunque Roboam había escuchado a Semaías en tiempos de crisis, poco a poco se volvió indiferente a las voces proféticas. Sin embargo, la tradición ya había sido establecida. Los profetas no hablaban solo de juicio, también anunciaban esperanza. Recordaban al pueblo que Dios no había olvidado su pacto, que si se volvían a él con sinceridad, habría restauración, que el Mesías, descendiente de David, vendría en el tiempo señalado. Sus palabras comenzaron a circular como susurros en ciudades y aldeas. Algunos las despreciaban, pero otros las abrazaban con reverencia. Un pequeño grupo, hombres y mujeres fieles, se aferraban a la ley del Señor en secreto. Enseñaban a sus hijos las promesas del pasado, mantenían la adoración pura, escondida en lo íntimo del corazón. Era el inicio de un remanente fiel. Una llama que aún ardía, tenue, pero viva. Aunque el escenario era de división, la palabra de Dios seguía encendida como una antorcha en medio de la oscuridad. Tras la muerte de Jeroboam, la inestabilidad se adueñó del trono del norte. Su hijo Nadab asumió el poder, pero su gobierno fue breve. En apenas el segundo año de su reinado, fue asesinado por Baasa, uno de sus comandantes militares. Baasa no solo lo eliminó a él, sino que exterminó a toda la familia de Jeroboam, cumpliendo así la palabra que el profeta Ahías había anunciado años antes. El trono se había convertido en un escenario de traiciones, golpes y sangre. A diferencia del reino de Judá, donde la dinastía davídica se mantenía, el norte se volvía cada vez más inestable. El poder cambiaba de manos con rapidez y violencia, reflejando un pueblo que ya no sabía en quién confiar ni en qué creer. Baasa reinó durante 24 años, pero en lugar de romper con el pecado de sus antecesores, lo profundizó. Mantuvo los becerros de oro, promovió la idolatría y rechazó las advertencias divinas. Entonces, el profeta Jehú se presentó ante él con un mensaje tajante. «Por cuanto seguiste los caminos de Jeroboam e hiciste pecar a Israel, destruiré tu descendencia como destruí la casa de Jeroboam». Y esa palabra se cumplió. Su hijo él apenas reinó 2 años antes de ser asesinado por otro comandante militar, Zimri. Este nuevo aspirante a poder aniquiló toda la familia de Baasa, pero su propio reinado fue efímero. Apenas duró 7 días. El pueblo, ya exhausto de tanta violencia y traición, eligió a Omri, un comandante respetado, para enfrentarlo. Zimri, al ver que sería derrotado, se encerró en el palacio real, le prendió fuego y murió entre las llamas. Omri logró estabilizar el reino por un tiempo. Fue fuerte militarmente, fundó una nueva capital en la colina de Samaria, una ciudad estratégica y fortificada, pero espiritualmente no se distinguió de los demás. Mantuvo la idolatría, ignoró la ley, y su gobierno perpetuó la distancia entre el pueblo y su Dios. Con el paso de los años, la idolatría no solo persistió en Israel, sino que se volvió más intensa. Omri fortaleció el sistema religioso pagano que Jeroboam había implantado. Y si su reinado fue oscuro, el de su hijo lo sería aún más. Acab subió al trono y su gobierno marcaría uno de los periodos más tenebrosos de toda la historia del pueblo de Dios. No solo mantuvo los becerros de oro como centro de adoración, sino que fue aún más lejos. Introdujo oficialmente el culto a Baal, el dios cananeo de la fertilidad y la lluvia. La influencia más corrosiva no vino de su linaje, sino de su matrimonio. Acab se unió a Jezabel, hija del rey de Tiro, una mujer profundamente comprometida con la adoración pagana. Bajo su control, se desató una persecución cruel contra los profetas del Señor. Muchos fueron asesinados, otros huyeron o se ocultaron. Aunque el reino del norte mostraba avances económicos y militares,
En su interior crecía una corrupción espiritual devastadora. El esplendor externo escondía una decadencia que destruía la nación desde dentro. Pero incluso en medio de esta oscuridad, Dios no se retiró. Fue precisamente durante este tiempo cuando el Señor levantó a uno de los profetas más poderosos de toda la Escritura, Elías el Tisbita. Su nombre, que significa Mi Dios es Yahvé, era un recordatorio viviente de a quien pertenecía la verdadera adoración. Su aparición fue repentina. Su mensaje, desafiante. Se presentó sin temor ante el trono de Acab y proclamó con firmeza: «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Y así fue. El cielo se cerró. La tierra se agrietó. Los cultivos murieron. Una hambruna terrible se apoderó del reino por 3 años y medio. En vez de humillarse, Acab buscó a Elías con furia. Pero el profeta estaba oculto, primero junto al arroyo de Kerit, donde los cuervos lo alimentaban cada día, y luego en la casa de una viuda en Sarepta. Allí, un milagro sostenía la vida de ambos. La harina y el aceite nunca se acababan, como símbolo del cuidado divino en medio de la escasez. Cuando la sequía alcanzó su punto más crítico y Baal seguía sin responder, el Señor envió nuevamente a Elías. El profeta desafió a Acab a reunir al pueblo junto con los profetas de Baal y a Sera en el monte Carmelo. Allí, ante las multitudes, Elías se dirigió con una pregunta directa al corazón del pueblo. ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo. Si Baal, entonces síganlo a él. Los profetas de Baal clamaron todo el día, danzaron, se cortaron con cuchillos, suplicaron, pero no hubo voz, ni respuesta, ni señal. Con calma, Elías reparó el altar del Señor, colocó la leña, el sacrificio, y mandó verter agua 3 veces hasta que todo quedó empapado. Luego oró: «Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo». En ese instante, descendió fuego del cielo y consumió todo: el holocausto, la leña, las piedras, el agua y hasta el polvo. El pueblo cayó rostro en tierra y exclamó: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Los profetas de Baal fueron eliminados y Elías oró nuevamente. Una pequeña nube apareció en el horizonte, y pronto la lluvia volvió a caer sobre Israel. Aunque Dios había demostrado su poder, Jezabel no se quebró. Juró matar a Elías. El profeta, abrumado, huyó al desierto. Allí, deprimido y solo, fue alimentado por ángeles y reconfortado por la voz de Dios. En una cueva, no fue el fuego, ni el terremoto, ni el viento violento donde el Señor se manifestó, sino en un susurro suave. Y en ese silencio, Dios le reveló algo poderoso. Aún quedaban 7,000 fieles que no habían doblado rodilla ante Baal. Mientras tanto, en Judá, los cambios eran más discretos, pero no menos significativos. Tras Roboam, gobernó su hijo Abías, cuyo reinado fue corto. Aunque mostró valentía militar, su corazón no fue completamente fiel al Señor. Luego vino su hijo Asa, quien trajo una renovación notable. Asa derribó ídolos, eliminó altares y hasta quitó a su propia madre del cargo de reina madre por haber hecho una imagen pagana. Gracias a su fidelidad, Dios le concedió años de paz. Pero incluso Asa, en sus últimos años, confió más en alianzas humanas que en Dios. Cuando se vio amenazado por el norte, buscó protección en Siria. El profeta Hanani lo reprendió, pero Asa se enfureció y lo encarceló. Con el tiempo, también comenzó a oprimir a parte del pueblo. A su muerte, subió al trono su hijo Josafat. Fue un rey temeroso de Dios, que fortaleció el estudio de la ley e impulsó reformas espirituales. Bajo su reinado, Judá vivió estabilidad y respeto. Sin embargo, cometió un grave error. Selló una alianza matrimonial con la casa de Acab, uniendo a su hijo Joram con Atalía, hija de Acab y Jezabel. Esta unión marcaría una tragedia futura para Judá. Además, Josafat también se asoció militarmente con Acab, a pesar de que un profeta lo advirtió. Aún así, marchó al campo de batalla al lado de un rey condenado. La historia de Israel y Judá es una mezcla de fe y traición, de milagros y desobediencia, de gloria y decadencia. Pero en medio de cada crisis, una cosa se mantiene constante: la fidelidad del Señor, que sigue levantando voces, llamando corazones, preservando un remanente. El desenlace de la alianza entre Josafat y Acab fue tan devastador como predecible. Acab cayó en combate y Josafat apenas logró escapar con vida.
Al regresar a Jerusalén, no recibió celebración, sino corrección. El profeta Jehú lo confrontó con una verdad incómoda. ¿Ayudas tú al impío y amas a quienes aborrecen al Señor? Por eso, la ira de Dios ha salido contra ti. A pesar de sus errores, Josafat respondió con humildad. Se dedicó a fortalecer las instituciones espirituales, reorganizó los tribunales y nombró jueces con la instrucción clara de que el juicio pertenece al Señor, no a los hombres. Pero tras su muerte, subió al trono su hijo Joram, influenciado profundamente por su esposa Atalía, hija de Acab y Jezabel. Joram abandonó la fidelidad, mató a sus propios hermanos para asegurar el poder y reintrodujo la idolatría. Fue un reinado marcado por la sangre y la traición. El juicio de Dios no tardó. Filisteos y árabes invadieron Judá. Saquearon el palacio real y Joram murió tras una enfermedad dolorosa. Su muerte fue ignorada por el pueblo. No hubo duelo, ni honra. Judá comenzaba a perder su luz. La fractura ya no era política. Era espiritual. El pecado había infectado a ambas naciones. En el norte, la sucesión de reyes fue una cadena interminable de violencia, idolatría y olvido del pacto. Profetas como Oseas, Amós y Jonás se levantaron para advertir al pueblo, pero sus voces fueron rechazadas. El pueblo se mezcló con culturas extranjeras, adoró falsos dioses y despreció la ley de su Señor. Durante el reinado de Oseas, el último rey de Israel, el reino estaba ya en ruinas. Dependiente del poder de Asiria, desgastado por años de apostasía, no resistió. En el año 722 a.C., el ejército asirio sitió Samaria durante 3 años. Al mando de Salmanasar V y después Sargón II, los asirios conquistaron la capital del Reino del Norte. La caída no fue solo militar, fue espiritual. Israel, la nación que había nacido en rebelión, fue arrancada de su tierra. Miles de israelitas fueron deportados a lugares lejanos, Jalá, el río Abor y ciudades de los medos. En su lugar, Asiria repobló la región con pueblos extranjeros, dando origen a los samaritanos, una mezcla cultural y espiritual sin raíces en el Dios de Israel. La razón de todo esto era clara: el abandono del pacto. El libro de los Reyes lo dice con solemnidad. Y el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había dicho por medio de todos sus siervos los profetas. En el sur, Judá seguía en pie, pero la advertencia era evidente. Aunque la dinastía de David se mantenía, el mismo viento de desobediencia soplaba también en Jerusalén. Después de Joram vino Ocosías, y tras su muerte, Atalía, la única mujer que usurpó el trono, persiguió la descendencia real y casi destruyó la línea davídica. Solo Joás, un niño escondido por el sacerdote Joiada, sobrevivió al exterminio. Cuando creció, intentó restaurar la adoración, pero la idolatría siempre regresaba. Profetas como Isaías y Miqueas clamaban: si no se arrepienten, Judá correrá la misma suerte que Israel. Y aunque a veces parecían volverse al Señor, sus corazones seguían divididos. Todo comenzó con Salomón y Jeroboam. Pero esa división no fue solo histórica. Fue una advertencia eterna. Cuando el pueblo de Dios se aleja de su Señor, pierde su identidad, pierde su propósito. Y si no se arrepiente, también pierde su tierra. Pero incluso entonces, la esperanza no desaparece. Dios había hecho una promesa a David: no faltaría un descendiente suyo en el trono. Aunque Israel fue borrado del mapa y Judá más adelante sería llevado al exilio, la línea davídica sobreviviría. Una llama seguía encendida, porque de esa raíz brotaría algo eterno, una esperanza viva, una promesa que no se apaga, una luz en medio del juicio, un rey, no solo para Judá, ni solo para Israel, sino para todo el mundo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo a Canal Leyendas y Milagros Bíblicos. Dale me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna revelación. Comparte este video con quienes aman la historia, la fe y las grandes preguntas de la humanidad. Porque el pacto de Dios nunca se rompe. Y de la descendencia de David nació un rey diferente, un rey eterno, un reino que jamás será destruido.